¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, este programa que emitimos los domingos, que luego repetimos durante la semana, que subimos a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube Séptima Noche, y que, bueno, nos permite siempre conocer más gente, ver el desarrollo de una ciudad pujante como esta en múltiples actividades. Hoy vamos a conversar con una coach ejecutiva, Marcela Hurtado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Por favor, al Un gusto contrario. estar acá con vos. Igualmente nosotros, claro. ¿Cómo llegaste a esto? A este presente, no a este programa, sino a tu título, ¿no? A tu profesión. Mira, de base soy traductora pública, traductora científico-literaria, nada que ver con el coaching, Sí. pareciera. Sí. En el fondo yo digo que hay un hilo conductor, que es la traducción, la interpretación. Antes interpretaba contextos, textos, palabras. Hoy traduzco complejidades del empresario, en este caso en particular, últimamente me he enfocado más en ese target, en dirección estratégica. ¿A través de qué? A través de conversaciones conscientes, ¿no? Los coaches, nuestra única herramienta, digamos, de trabajo es la conversación. Hablamos siempre del poder de la conversación. Correcto. Como poder creador de nuevas realidades. ¿Los CEOs de las empresas van mucho al coach? Cada vez más. CEOs, políticos, digamos, todo aquel que pretenda ser un buen líder. O sea, ¿el líder quién es? El que tiene impacto en otros, el que tiene seguidores. Entonces, formarse como líder, a veces hay muchos cursos, ¿no? Dando vueltas. Muchas personas o personalidades que dicen, yo ya hice varios cursos de liderazgo y sin embargo a la hora de llevarlo a la práctica cuesta, nos chocamos, ¿no? con nuestro propio ego, con vanidades, con inseguridades personales, y ahí es donde entra un poco esta formación que hice de base, que es el coaching ontológico. Por ejemplo, se dice que los políticos en muchos casos son coacheados para cómo se visten, cómo hablan, cómo se expresan, con qué tipo de movimientos de cuerpo, en fin, todo eso. Sí, ¿no? ahí hay una zona vidriosa, ¿no? Porque a veces se confunde ese coacheo famoso de los políticos con el coaching serio. El coaching a veces facilita o habilita o predispone a la mentira. Sí, Entonces, proyectar una imagen que en realidad no tiene solvencia. Si uno se va a la historia, ve muchos políticos que han prometido una cosa y después hacen otra, ¿no? Exacto. Y el coaching que yo hago pretende todo lo contrario, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con la persona y para que traiga su mejor versión, su propia versión, su autenticidad, ¿no? No otro personaje ficticio. ¿Y cómo puede impactar en la vida profesional de un líder todo esto? El impacto primero es personal, digo yo, ¿no? Porque es coaching ontológico, trabajamos en las 3 dimensiones del ser humano, que es cuerpo, emoción y lenguaje. ¿No? Un tema que particularmente el empresario a veces no tiene tan en cuenta la parte emocional, parece como una cuestión blanda, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace un ser humano cuando llega al mundo? Llorar. Llorar, es cierto. ¿No? Somos seres emocionales, entonces pongo siempre ejemplos, no sé, de grandes líderes que conocemos todos, ¿no? Digo, si no estuvieran bien coacheados a nivel emocional, no podrían gestionar todas las cuestiones que manejan a la vez temas tan importantes como definir el futuro de la humanidad. A veces, ¿cómo hacen? Bueno, tienen un... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Muchas gracias. Tienen una buena gestión de sus emociones. Entonces, el primer impacto, desde mi punto de vista, es el emocional, personal. Y luego eso se ve evidentemente en los resultados. Gracias. En los resultados, ¿no? Que se obtienen. Si yo tengo la energía bien direccionada, que es un tema que también trabajamos mucho con el líder, ¿qué estoy haciendo con mi energía? A veces es tanta la demanda y tanta la necesidad de hacer que se desperdicia esta energía, se desperdicia el flujo energético. Entonces también ahí estamos los coaches, para trabajar en el foco, decimos. ¿Cómo hace Marcela Hurtado para separarse del coaching cuando está hablando con una persona? ¿O no puede hacerlo? Si estás hablando conmigo y de pronto me estás estudiando, a mí en este caso, pero a miles con quienes tomás contacto, sin ejercer la profesión en ese momento.
Bueno, salvo que la otra persona tenga una decisión, del interlocutor tenga una decisión de cambiar algo y haga un pedido formal, no existe hacer coaching. No, pero me refiero, estás adivinando la manera de ser de la persona con tus conocimientos, tus capacidades, ¿no? Sí, hay una tendencia a observar, que esa la traigo de toda la vida, por eso digo, esto de la traducción viene conmigo. Arranqué dando muchas clases de inglés y los chicos me decían, vos tendrías que haber sido psicóloga, ¿no? Y terminaban buscando en la clase de inglés, además de aprender un idioma, una orientación, digamos. Evidentemente yo tenía esta tendencia, viajaba conmigo, ¿no? Acompañando. Era gente de consulta, digamos, permanentemente. Sí, terminaba haciendo eso. Claro. Sí. Qué bueno. Sí. Bien. ¿De qué manera el coaching permite a una persona transformarse para alcanzar objetivos que antes parecían difíciles, inalcanzables? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El coaching pretende acompañar en la transformación personal que el coaching requiera. Sí. Entonces, tiene que haber primero que nada una decisión personal de cambiar esto que ya no quiero, que ya no me conviene, que ya no elijo en esta etapa de mi vida. Analizamos las famosas creencias limitantes, que son estas creencias invisibles en lo práctico, ¿no? Sí. Actuamos desde patrones de conducta heredados, desde patrones culturales, sociales que nos condicionan y a veces no somos ni conscientes de eso. Entonces, en la conversación de coaching, todas estas creencias salen a la luz y el coachee, el consultante puede decidir, al final son creencias. Esta creencia Correcto. me está hoy limitando y en realidad no tiene que ver con mi situación actual. Hay un cuento que es muy gráfico, muy divertido, que dice que se casan, no sé, Juan y Patricia. Sí. Y Juan compraban un lomo espectacular para hacer al horno y le cortaba los extremos antes de cocinarlo. Y Patricia no entendía por qué y le preguntaba, pero Juan, ¿por qué desperdicias medio lomo de esa manera? Un día se le ocurre hablar con la suegra y la suegra le dice, pero no. Pasa que Juan se crió en casa donde mi asadera, que yo heredé de mi suegra, era muy pequeña y no entraba el lomo. Entonces tenía que cortar los dos extremos. Sí. Juan nunca se planteó por qué mamá hacía eso, lo copió toda la vida, ¿no? Y cuántas cosas, digo yo, hacemos condicionadas de esa manera. Condicionado. Sí. Sin darnos cuenta. Cosas que son más obvias y mucho más sutiles también, ¿no? Contame cómo fue el proceso para que llegaras a esto. ¿Qué hiciste antes? Decías eras traductora, pero antes de la traductora, ¿qué hubo? ¿Una estudiante? Una estudiante, siempre fui observadora. Sí. Siempre fui observadora de toda la vida. Sí. Me gustan las conductas humanas, me interesó esto de cómo los líderes llegan a tomar decisiones tan importantes en algunos casos. Entonces hice el traductorado de inglés y no terminaba de convencer, no terminaba de ser traductora. Yo digo, estudié traductorado, pero soy coach. Sí, claro. Son cosas distintas. Entonces, Además, es muy limitado el traductorado a determinada cosa y esto es amplísimo. Exactamente. Y con un quiebre importante que tuve en mi vida, llegué a coaching desde mi propia necesidad de transformación. Sí. Esto no es por acá, quiero cambiar, quiero que mi vida tenga un propósito más profundo, distinto al que había tenido en ese momento. Y entré en un proceso que se hizo largo y terminé haciendo la carrera de coach, ¿no? Para certificar como coach ontológica. Pero no siempre las personas que llegan a momentos límites o a momentos complicados en su vida suelen resolverlo solos, como te pasó a vos. Siempre necesitan un profesional que lo acompañe, que lo ayude. Claro, de hecho acudí a coaching. Claro, acudiste vos al coaching. Claro. Y ahí te enamoraste de la profesión. Exactamente. Claro. Ahí encontré eso que, como digo, que viajaba conmigo y no terminaba de tomar forma, ¿no? Era traductora y era profesora y se filtraba siempre esta necesidad de acompañar, el deseo de acompañar al otro, Sí. de escuchar, de la conversación, que tenía que ver más con lo humano que con el idioma al final. Y así que en este quiebre grande de mi vida terminó naciendo esta nueva profesional. Claro, y para una mujer que, digamos, es observadora naturalmente desde hace mucho tiempo y antes de ser coach, habrá algunos personajes que la marcaron. Sí, ¿quién en la historia, en la política, en la actuación, por ejemplo? No, lo primero que se me viene, son personalidades dentro del mundo del coaching, mis propios maestros. Ah, perfecto, bien, claro. Que además llegaron, viste que dicen,
llega el maestro cuando el alumno está listo. Yo estaba en un momento muy especial como para recibir el mensaje y la transformación. Así que yo absorbí de estos dos grandes maestros de mi primera escuela, después estuve estudiando en una segunda también, mucho del humano, digamos, aprendí tanto con ellos que, digamos, son personajes que impactaron hasta hoy, son de referencia. ¿Te ha tocado, por ejemplo, trabajar individualmente con una persona o también con equipos? Para ver, es decir, equipos que de pronto tienen una empresa y cómo vamos con esta empresa para un lado o para otro, motivarlos, buscar el camino correcto. Sí, la empresa, ¿qué busca toda empresa? Resultados, ¿no? Claro. Entonces se enfocaba, ahora el coaching es una práctica cada vez más, un servicio utilizado por las empresas, pero se enfocaba en el resultado, en el rendimiento, en el producto, más que en las relaciones entre las personas. En realidad, digamos, tiene tres cosas la empresa: el producto que va a vender o el servicio, recursos humanos y el funcionamiento, ¿no? El know-how, el famoso cómo lo hacemos, a diferencia de otros. Entonces, en esta relación en los recursos humanos, ¿quién interviene? ¿Quién se ocupa, ¿no? De los egos, lo que decíamos, ¿no? De ocultar información. A veces se llega a resultados más escasos por escasez en las propias personas, ¿no? Por mezquindades, por batallas de egos, digo yo. Entonces, qué importante ahí es la intervención de un trabajo de coaching individual y grupal se hace, ¿no? Para poner sobre la mesa, generar conversaciones que no se han dado y que son necesarias, blanquear, mira, esto no me gusta, esto no va, esto tenés que cambiarlo. ¿Qué herramientas usamos? El famoso feedback, por ejemplo. Normalmente cuesta, ¿no? Decirle al otro, esto no lo estás haciendo de la mejor manera, queremos que cambies tal cosa. Okay. Entonces implementamos, por ejemplo, como herramienta fundamental el feedback. Semanal o quincenalmente promocionamos que en las empresas haya reuniones de feedback donde nos decimos mutuamente puntos de mejora y también puntos de reconocimiento. Hay empresas que contratan el coach en determinadas oportunidades y hay otras que lo tienen dentro de la empresa, permanentemente. Sí. Eso aquí en ciudades como esta tal vez no se da tanto, ¿no? Se está empezando a dar, sí. Se está empezando a dar. Sí. Me refiero al coaching, la consulta con el coaching puede ser muy habitual. Yo te digo si permanentemente la empresa tiene un coaching dentro aquí. Aquí en Tres Arroyos no lo sé. Eso, en grandes ciudades. Yo hago intervenciones. Donde hay grandes empresas, ¿no? Exacto. Sí. Bien. ¿Qué herramientas ofrece el coaching para gestionar emociones como el miedo, la tristeza, el enojo, evitar, por ejemplo, respuestas impulsivas en la gente que son tan negativas muchas veces, que perjudican, ¿no? Claro, la reacción. Claro. Esa reacción inmediata sin gestión de la emoción. Sí. Bueno, primero eso, ¿no? El coaching, que no dije hasta ahora, es un proceso de autoconocimiento ante todo. Entonces, en la medida que me conozco mis emociones y aprendo a gestionarlas, bueno, los resultados afuera cambian, ¿no? Primero que nada, aprender sobre las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, dice Norberto Levi, un famoso psicólogo argentino. No son ni malas ni buenas, son como las luces del tablero del auto. Se enciende la luz amarilla que te marca que está quedando sin nafta. ¿Qué haces? La podés tapar con un diario, podés tapar el tablero y no verlo. Sí. O podés, esto me está dando información, algo está pasando. Claro. Si no cargo nafta me quedo sin combustible a cada 5 kilómetros. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones nos vienen a contar cosas que nos importan, a marcar algo que está en juego, que nos está importando y que o peligra en el caso del miedo, cuando hay un riesgo, o queremos que ocurra ya, como en el caso de la ansiedad. Sí. Entonces, ponerlo en palabras y empezar a trabajarlo, cambia esta gestión de las emociones y cambia los resultados después, en los vínculos con los otros, en los resultados que obtengo, ¿no? Desde una simpleza, contar hasta 10, dicen algunos, ¿no? Antes de reaccionar. Exactamente. Bueno, ¿habrá alguna cuestión científica que sea mucho más sólida para explicarlo, ¿no? Sí. Científicamente dice la neurociencia que las emociones van directo a la amígdala, que está justo en el centro del cerebro. En la amígdala, si yo las dejo ahí, actúo desde ahí, desde mi precariedad animal. Cuando pongo en palabras, necesariamente esa información pasó al cerebro prefrontal. Y eso es donde a mí tengo la posibilidad de gestionar qué voy a hacer con esto que me pasa, en vez de reaccionar. Por eso la importancia de poner en palabras lo que me pasa.
Lo paso al cerebro, mirá vos, ¿no? Qué, Sí, claro. qué potente. Sí, sí. Es científico. Lo paso al cerebro prefrontal y puedo elegir qué me conviene hacer con esto. Hay resultados evidentemente demostrables de que la presencia de un coach en una empresa ha cambiado un poco el norte de la misma, ¿no? Sí, absolutamente. Me tocó, te puedo traer un ejemplo Sí, concreto. sí, buenísimo. Integrar dos culturas. Se dice que a nivel empresarial se habla de la cultura empresarial. Bueno, acá se daba un choque de culturas a nivel empresarial, pero a nivel también geográfico. Se habían fusionado una empresa dinamarquesa con una uruguaya. Sí. Imagínate que la forma de trabajo, Claro, ¿no? de todos los miembros de los equipos. los daneses son muy organizados, muy de esperar, muy de Muy programar, detallistas, claro. súper. Nosotros los latinoamericanos somos un poco más abiertos, más Más improvisadores. más improvisadores. Claro, sí. Somos diferentes. Sí, Somos diferentes, sí. ni mejor ni peor. Sí, Con lo cual, ahí hicimos un trabajo de integración de culturas, ¿no? Donde llegamos a poner en común, te lo abrevio en un par de Sí. talleres, armar una cultura común. Ok, ¿qué reconozco del otro? Cuando hablábamos antes del feedback es algo parecido. ¿Qué reconozco que tiene tu cultura mejor que la mía, que nos sirve más Sí. para el propósito? sí, ¿Qué reconocemos que queremos rescatar de la mía? Y por otro lado, establecer, que esto lo hacemos con todos los equipos, una línea y una dirección y un propósito común. Y unos valores. Trabajamos mucho con acuerdos desde el inicio. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué valores queremos sostener y cómo vamos además a llevar esos valores a la práctica? ¿No? Porque hablar de valor como el respeto suena muy bien, pero ¿cómo lo vamos? ¿Qué entendemos por respeto? bien, claro. No es fácil eso, ¿no? Para dos culturas tan, no digo enfrentadas, sino tan distintas, ¿no? Desafiante. Claro. Sí. Según tiempo, pero normalmente... Porque hay que resignar cosas ahí en esos casos. Claro, como siempre. Hay que elegir. Y elegir Claro. cuesta. Claro. ¿Te ha tocado, por ejemplo, trabajar con CEOs que se creen que las saben todas y en cambio el otro, el que sabe que necesita un coach para orientar mucho mejor su empresa? Mucho. Claro. Sí, las personas tenemos ego, Sí, ¿no? sí, claro. Y estas personalidades por ahí han trabajado mucho y han dejado la vida para lograr este lugar que ocupan hoy. Y les cuesta delegar, les cuesta muchas veces reconocer en el otro lo que hace bien, por miedo, ¿no? Si reconozco Sí. me va a pedir que le aumente el sueldo, va a querer ocupar mi lugar, Claro. me pongo en riesgo, estoy en riesgo, ¿no? Hay un experimento que se hizo por los años 60 en Estados Unidos, lo hicieron expertos Rosenthal y Jacobson, que se llamó después el efecto Pigmalión. ¿En qué consistió? Tomaron un grupo de chicos, empezaba el año escolar, y seleccionaron aleatoriamente 4 o 5 chicos y le dijeron a los docentes, estos 4 o 5 chicos tienen una capacidad especial, presten atención porque seguramente cuando lleguen a fin de año van a haber alcanzado objetivos mucho más altos que los demás. Y eso no era cierto, habían sido elegidos, ya te digo, a dedo. Llegó fin de año y estos chicos resultaron brillantes. Claro. ¿Por qué? Por la expectativa del docente, Sí. por la confianza que pusieron los docentes en ellos. Entiendo. Esto, para el empresario, es oro. Claro. Lejos de tratar de bajar al otro, lo que me conviene es reconocer, che, qué bueno sos en esto sos mejor que yo, brillá. Qué bueno eso. Claro, pero está el otro, el señor que hace muchos años que está en una empresa y que dice, ¿qué vendrá esta chica profesional, muy bien parecida, como en este caso, a querer a mí explicarme cómo tengo que hacer las cosas? Claro. Y los coaches, yo les digo, lo primero les digo, no vengo a enseñarte a hacer negocios porque yo no entiendo nada de eso. Tampoco a dar respuestas. Los coaches traemos preguntas. Y aspiramos a que sean preguntas, decimos, poderosas. Preguntas que te hagan ver esos puntos ciegos de cosas que a todos se nos escapan, ¿no? Esos puntos ciegos es lo que queremos los coaches, que el empresario, que la persona en general vea, ¿no? O sea, el punto débil se escapa. Bien, vos entrenás a un empresario para que luego, cuando vos no estás en la empresa, porque no estás permanentemente, el hombre sepa cómo manejar esos grupos, es decir, cuáles son las estrategias, cuáles son los secretitos, digamos, para llevar las cosas adelante. Se conozca más, gestione mejor sus emociones, tenga vínculos más saludables con el entorno,
¿no? Lo cual tiene un altísimo impacto en los resultados, ¿no? Que voy a obtener. Imagínate cuando el equipo no está alineado y cada uno tira para su lado y no se hace como una situación ingobernable. Sí. Además, lo que veo, nosotros los coaches hablamos de dolores en el coaching o en el empresario. No son dolores físicos, pero sí son dolores espirituales a veces, o falencias o costos. El dolor de sufrir cada vez que tenés que ir a tu propia empresa por la que tanto trabajaste, ¿no? Y sentir que no te controlas a vos mismo, que te enfurece. Me pasa mucho, ¿no? Encontrar primer escenario así, ¿no? El empresario furioso, todo el tiempo con el cortisol por las nubes, padeciendo este lugar aparentemente de poder, donde ya debería estar más relajado, donde ya hizo todo lo que tenía que hacer para llegar hasta ahí, y sin embargo siguen teniendo un costo elevadísimo a nivel personal, emocional. Eso es lo primero que se trabaja, lo primero que necesitan y por lo que llegan. La vida no es color de rosa para los empresarios en muchos casos, ¿no? Para nadie, para nadie. Hay factores como el económico, como el de la relación con el personal, como el estado climático, tanta cosa, ¿no? que puede perjudicarlo. Eso también es un trabajo. Tenemos algunas herramientas para trabajar la conciencia, en este caso de eso que no puedo controlar. A veces caemos en la creencia, ¿no?, de que somos omnipotentes y como llegué hasta acá, decíamos antes, ¿quién lo puede hacer mejor que yo? ¿Quién le va a poner el amor que le pongo yo a las cosas? No puedo delegar, tengo que estar en todo, lo cual es imposible. Y por otro lado, aceptar eso que no puedo controlar. Eso es algo que cuesta. Yo puedo hacer hasta acá. El ejercicio de soltar eso que no puedo controlar es un ejercicio que cuesta y que hay que practicarlo. Y es conciencia, es recordar hasta dónde puedo como ser humano. En las empresas se da, por ejemplo, la sucesión familiar, es decir, de pronto el líder que hizo la empresa toda la vida se va por distintas razones y aparece el hijo y empieza un proceso nuevo ahí, ¿no? Cuando se puede ir. Ajá, claro. Lo más común es que cueste ese irse. ¿Cómo yo voy a dejar, ¿no?, en manos de otros, incluso de mis propios hijos, esto que es tan mío? Yo he escuchado hasta sienten la empresa como un hijo propio. Es lo más importante que podrías perder en la vida, la empresa. Entonces, desde ese lugar donde el éxito soy yo, si a mí me sacás de acá, donde me desintegro. Pero esa mezquindad también puede ser perjudicial, ¿no? Si vos te estás equivocando en alguna cosa. ¿Y qué te parece? Claro que sí. Sí, el primero que lo sufre es la persona. Hay un cuento de la Grecia antigua, un filósofo, Diógenes, que era muy reconocido, muy amado. Y andaba vestido totalmente desapegado, vestido con harapos, tomando agua de una vasija, tirado por las calles de Atenas. Y en ese momento gobernaba Alejandro Magno, que era, lo opuesto, ¿no? El dios casi de la época. No se conocía ser superior, siempre acompañado por un séquito de personas. Y un día quiere conocer al famoso Diógenes, porque en definitiva era casi más querido que él. Entonces lo va a buscar, acompañado por supuesto con su equipo, lo encuentra y le dice, Diógenes estaba tirado en la calle, pídeme lo que quieras, Diógenes, te lo voy a conceder. Y Diógenes le dice muy tranquilamente, sí, por favor, que te corras porque me estás tapando el sol. ¿Cuánta enseñanza ahí, ¿no? En 4 palabras. Y entonces Diógenes dijo, yo si pudiera pedir algo, hoy pediría ser Diógenes. Entonces, el poder, la fama, el éxito, de nada le sirvió. No le pudo conceder a Diógenes lo que quería, que era la luz del sol. Y es un gran aprendizaje. Digamos, esto aplica mucho con el tema de los está muy bueno. ¿no? Si me identifico con lo que tengo afuera, si lo pierdo, me pierdo, desaparezco. Hay mucha literatura con respecto a tu profesión, ¿no? Supongo. Sí, cada vez más. O cada vez es más conocida por estos lares. Sí. O sea, las editoriales, digamos, invierten en eso porque saben que es futuro. Sí, claro. Editoriales y ahora cada vez más podcasts. ¿no? todo eso, claro. La era de la digitalidad. Los podcasts son interesantísimos, ¿no? Una cosa muy... Cuando salimos a caminar,
escuchamos un podcast y aprendemos un poco. Bueno, de hecho yo tengo uno que se llama En Palabras. ¿Ah, sí? O sea que trabajo con palabras. ¿Puedo usarlo? ¿Puedo sí, escuchar? por supuesto. Bien, se lo decimos también a los televidentes, sí, claro. ¿no? En Palabras. ¿Cómo es? En Palabras. En Palabras. En Spotify. Ajá. O por YouTube también tengo el canal. Bien. Sí. ¿El canal cómo es? Marcela Hurtado. ¿Tu nombre y apellido? Sí. Bien. ¿Qué diferencia hay entre el coach, el coaching, el coachear, toda esa palabra nueva? Claro. En inglés. Sí. El coaching es la práctica. Sí, Si claro. fuéramos psicología. Claro. El coach es el profesional. Claro. Y el coachee o cliente o consultante es la persona que acude a eventualmente a un proceso de coaching. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que te proponen cosas que son rutinarias para vos, que se repiten en el tiempo, y algunos que te piden cosas realmente extrañas para que le resuelvas? Mira, nosotros partimos de la base, los coaches, que cada persona es una observadora diferente de la realidad. Vemos las cosas como somos, no como son. Sí. Entonces, la intención del coach es estar abierto a lo que sea. He tenido coaches que vienen con el tema de que no les gusta su letra. Claro. Letra, manuscrita. Y vos decís, bueno, es una pavada. Bueno, parece ser, vas a saber por qué. Eso es un tema de trabajo. Lo que pasa es que por ahí de pronto una letra fea, por decirle la palabra vulgar, minimiza a las personas, ¿no? Claro, el tema es que es feo es como y que que es lindo. no estás bien educado. Claro, pero qué es feo y qué es lindo. ¿Qué es una letra fea para vos? Seguramente yo considero que es algo totalmente diferente. Hay una letra de médico que no se puede entender nunca, que es feísima, pero no porque sea fea la letra, Es sino inentendible. es inentendible, claro. Pero después hay una letra que alguien quiere de alguna forma hacerla bien y no le sale. Y en ese sentido, bueno, los psicólogos dirán por qué, tal vez, no sé Los si... grafólogos. Los grafólogos, claro, tenés razón. Los grafólogos. Vos entrevistaste una vez. Sí, los grafólogos. Gracias por corregirme, ¿no? Claro, bien. Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, actúa la IA o la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda y que es tan útil en muchos aspectos, pero me parece que en este no? Porque la palabra, la mirada, el gesto, la persona, hace que vos tengas un diagnóstico certero que la IA no lo tiene, porque no te conoce personalmente. El otro día lo escuchaba Santiago Kovadlov que decía, la inteligencia artificial no se hace preguntas existenciales. Con lo cual ahí ya tenés una diferencia de base con conversar con otro ser humano que te puede entender, porque se hacen las preguntas que te haces vos. En coaching trabajamos con preguntas. Entonces, ¿qué preguntas se hace la inteligencia artificial a sí misma? Ninguna. Ninguna, no es cierto. Por otro lado, decíamos, observamos al coachee o al cliente como en sus dimensiones cuerpo, emoción y lenguaje. Cuando tengo un coachee, yo observo todo el tiempo y hasta hacemos intervenciones corporales. Observo la gestualidad, cómo llega esta sesión a diferencia de la última. A eso iba, claro. Cómo cambia cuando habla de este tema, su cara, su postura corporal, fundamental. Y todos esos elementos tan ricos a la hora de evolucionar en el proceso, la IA se los pierde. Y mismo el coachee, qué bueno ver al otro ser humano, ¿no?, en su reacción en esta conversación. Y no estar frente a la computadora. Claro, es distinto el impacto. Además, bueno, una digresión. Por ahí hay mensajes donde dicen esto está creado con inteligencia artificial, puede tener errores. Por supuesto. Claro. Como las personas, ¿no? Claro, sí, Claro, es cierto. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu escuela primaria? Acá en Tres Arroyos, Colegio de Padres. Colegio de Padres. ¿Recuerdas algún profesor, algún padre o algún sacerdote que... Cándido Ballero y Cándido Fernández. Cándido Fernández claro, después. sí. Claro. Fueron históricos. Cada tanto aparece Cándido Fernández en Facebook, lo veo, está en España. Sí. Compañeros de entonces, ¿han sido compañeros de la vida contigo? Sí, algunos de ellos sí. Después igual me cambié, terminé en el Colegio Nacional, secundario. Después fui a estudiar a Buenos Aires, el traductorado de inglés, a El Salvador. Hice 2 traductorados, después hice algo de interpretación. Trabajé con extranjeros que venían a filmar y ahí aparece lo que te decía, la interpretación.
¿Hacías receptivos Sí, con extranjeros? sí. Específicamente que venían a filmar publicidades. Ajá. Como no manejaban el español, bueno, yo de parte de la productora argentina hacía de hostess, que era acompañarlos, Sí. Ayudarlos, asistirlos, asesorarlos, por acá sí, por acá no, en Buenos Aires, ¿no? Que están, Linda experiencia esa. sí, muy rica, muy rica, sí. La Universidad de El Salvador es icónica en la historia argentina, ¿no? Una universidad muy antigua, pero que sigue siendo muy prestigiosa, Referente, ¿no? sí, Han surgido de allí grandes profesionales en Sí. todo sentido, ¿no? sí. La verdad que un recuerdo maravilloso de esa etapa de mi vida. Sí, pasé 6 años Claro. estudiando. Y después, ¿dejaste el traductorado totalmente? Después seguí un tiempo con traductorado y empecé a dar clases. Me vine a Tres Arroyos, Sí. me casé, me separé, pero bueno, di clases unos cuantos años acá, siempre particular también en casa, pero bueno, di en el colegio holandés, Sí. el colegio de padres también un poco, en el Instituto 33 y hasta lo que te digo, ¿no? Hasta que llegó este gran quiebre y necesité otra cosa. Había hecho terapia muchos años, pero quise incursionar en algo distinto y estudié en Protagonista de Cambio, que es para mí la escuela referente a nivel nacional. Y después también me formé en Action Training. En esos casos, personalmente, digamos por internet. Todo ¿cómo? online. Todo online, por eso, sí. Sí, todo online. Y hoy mayormente trabajo online. Sí, también, sí. Lo tuyo también. Sí. ¿Das entrevistas personales, por ejemplo? Sí, claro. ¿Estás a disposición de quien Sí, sí. requiera tu servicio? A través de mi Instagram, @marce, ahora lo cambié, MH Coach Ejecutiva. Bien. Sí, ahí me pueden contactar. ¿Qué es Tres Arroyos para vos? Mi casa, ¿no? Soy de acá, mis padres de acá, mis abuelos de Tres Arroyos, digamos. Si bien nos fuimos a estudiar, como la mayoría de nosotros hace a Buenos Aires Sí. o a algún centro de estudios más importante, ahora existe Cresta, en ese momento no, volver a casa, volver a Tres Arroyos. ¿Estás cómoda aquí? Sí. Sin perjuicio de que por ahí algún viajecito al mundo haces para aprender de tu Seguro. profesión y de lo que da, como te abre la cabeza, el universo, ¿no? Seguro, y además trabajo online para afuera, Sí. para otros países, la tecnología en ese sentido. Después de la pandemia, esto del online ha transformado a la gente, ¿no? Ha transformado el sistema de trabajo. Literal. La vida ha transformado las comunicaciones. Yo tengo un hermano que vive en España, otro que vive en Buenos Aires. Sí. Y se han acortado las distancias, nos facilitado la intimidad, sostener, ¿no? La intimidad con el otro muchísimo. ¿Y qué cosas lees aparte del coaching, Sinceramente siempre caigo en temas vinculados a tu profesión? sí, o a la psicología, también me gusta Ajá. mucho. La psicología decimos que obviamente la psicología trata, a diferencia del coaching, patologías. Sí. Nosotros no Entiendo. estamos capacitados para Claro. eso en absoluto. Pero bueno, lo mencionaba porque trabaja un poco más para atrás. El coaching, decimos, es, en 3 palabras, diseño de futuro. Estoy Sí, acá, bien. esto me incomoda y quiero estar donde querés estar. Bien gráfico. Diseño de futuro. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso y cae en mis manos es de mi agrado consumirlo. Cuando haces un análisis, digamos, con algún CEO, con algún empresario, hay temas que son comunes a determinadas empresas, pero ¿te ha tocado alguna vez hacer alguna cosa de la cual no entendías nada? Por ejemplo, un tema, cómo ir para este camino en una actividad que no conozco. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y eso se puede sustraer del análisis o no? Sí, siempre. En el fondo, ¿Hay patrones comunes? claro, en el fondo son temas humanos. Claro. Ahí es donde intervenimos. Ajá. Por eso yo digo, no tengas miedo, porque no vengo a ocuparme de negocios, ni Correcto. de números, Bien. ni de tu expansión directamente. Sí. Sí, indirectamente, ¿no? Porque vamos a trabajar en tu persona. Pero en definitiva, las temáticas se repiten y no sabes cuánto, y llama poderosamente la atención esto, ¿no? Cómo se repiten patrones, cómo aparecen cuestiones humanas hasta en personalidades que uno diría, pareciera, ¿no? El famoso prejuicio, tiene todo superado, tiene todo resuelto, y sin embargo, ahondando un poco en las profundidades de su ser,
te das cuenta de que no. Por ejemplo, te va muy bien en la empresa, pero no te va tan bien en tu familia, y eso por ahí te modifica en tu labor cotidiana, ¿no? A mí me gusta hablar de costos, ¿no? Sí. Y le digo siempre al coachee, ¿qué costo tiene esto para vos? Todo tiene un costo. Sí. Siempre que elegimos, cuando decido, estoy descartando, me quedo con el café y descarto todas las demás posibilidades, ¿no? Sí. De tomar algo en este momento. A cada rato estamos eligiendo. Bueno, ¿qué costo tiene elegir esta forma de vida para vos? Para evaluarlo, para tomar conciencia y volver a barajar y dar de nuevo llegado el caso. Sí, ¿no? sí. Se abren. La idea del coach es abrir posibilidades, ¿no? Que el cliente encuentre en este espacio otra mirada que le abra más posibilidades frente a esto que trae. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, te consultan jóvenes para ver qué camino toman en su vida? Sí, mucho. Sí. Y jóvenes emprendedores. Ajá, claro. Muchos emprendedores digitales. Ahora están proliferando muchísimo los emprendedores digitales que Sí. tienen una voracidad y una ansiedad. Aparece la emoción de la ansiedad mucho. Hay otro denominador común por crecer rápido. Claro. ¿No? A Sí, nivel de sí. la digitalidad. Sí. Y eso requiere un acompañamiento muchas veces, ¿no? Otra vez, el foco, manejar la emoción de la ansiedad, dejar de mirar para los costados a la competencia y centrarme en mi camino, volver al eje, ¿no? La ansiedad puede generar también enfermedades, sintomáticas, un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, El querer llegar muy rápido a todo. por supuesto. Y mucho peor si cuando querés llegar rápido no lo lográs, ¿no? Frustración, además. Claro, frustración. Sí, claro. Cuerpo, emoción y lenguaje. Sí, Somos lo las has tres dicho, cosas. claro. Sí. Qué bien. Lenguaje nos referimos a las conversaciones con los otros y también las conversaciones internas. Lenguaje significa toda la parte intelectual, la razón. Estamos mayormente en nuestra cultura en la cabeza, ¿no? Todo lo racionalizamos. Decía antes, ¿no? Los grandes líderes, los grandes empresarios tienden a dejar de lado un poco la parte emocional y ni que hablar la parte corporal. Y el foco está en la cabeza. Entonces, ya recordarles que somos las tres dimensiones es de gran ayuda. ¿Qué virtud le das a la soledad, por ejemplo, en esos casos? Cuando el hombre se detiene, piensa, reflexiona, ¿es bueno o es mejor entrar en un mundo más participativo con mucha gente? La soledad suele ser uno de los grandes dolores, como te decía antes, que llamamos en los líderes, en los empresarios de los high achievers, como llamamos. Porque a la hora de decidir decisiones importantes, el destino de la empresa, en definitiva suelen estar solos. Entonces, Claro. ¿no? Entonces ahí también aparece el coaching, para acompañar. No para decidir por ellos, jamás, pero sí acompañar en esta decisión. Después el momento de retirarse, lo que hablábamos antes, eso también requiere un acompañamiento y la persona se encuentra sola, Sí, ¿no? sí. Son procesos complejos. Sí, después de haber trabajado una vida entera con... Donde, de vuelta, pusieron su identidad ahí. Pues si salgo de esto, ¿qué queda en mí? ¿Quién soy? ¿Quién soy sin la tarjeta de presentación? Claro. ¿No? Marcelo Hurtado, coach de tal empresa. Y volvemos a la familia, por ahí es como que el empresario le da tanto a su empresa que se aleja un poco de su familia también y no es bueno eso, ¿no? Suele pasar, sí. Sí. La creencia de que, yo digo, la zanahoria ahí, adelante, siempre adelante y afuera, ¿no? Adelante y afuera, no se alcanza nunca. Y la creencia de que si yo pongo un poco más y crezco un poco más, ya después voy a tener tiempo para lo demás. Es una falsa creencia. Claro. Sobre la que también hay que trabajar, una creencia limitante. Me limita al final a ser pleno hoy. Esa zanahoria no llega nunca por otro lado, ¿no? Claro. No se alcanza. Llego a tener este logro y ya quiero otra cosa. Eso es la esencia del ser humano. ¿Cuál es la película que más te ha gustado? Me notaste. ¿No te gusta el cine? Sí, me gusta, pero hace tanto que estoy con ¿Alguna las película series. que te enseñó, por ejemplo, algo? ¿Que te dejó una reflexión? No. Miles. Ah. Pero no me acuerdo en particular. Claro, bueno, sí. Sí, bueno, el cine es experiencia humana, ¿no? Es identificación. Las que más nos gustan son las que más nos hacen sentir identificados en general, ¿no? ¿Sos de emociones fáciles? Sí. ¿Llorás? Sí. Ajá. Sí. Aprendí a evitar, decimos, a evitar
a habitar la emoción, no a evitarla justamente, a habitarla. A habitarla y no a evitarla. Lo que decía la luz del tablero, ok, estoy sintiendo esto, ok. ¿Qué me viene a decir esto? Le voy a dar espacio, no lo voy a negar. ¿No? La gente asocia tristeza con malestar y entonces no estés triste, no llores. Les decían, y ni que hablar, ¿no? Nuestros padres. Claro, sí. El varón no llora, una barbaridad. Es como amputarlo en un punto, ¿no? Es como una descarga del llanto, ¿no? Es como una... ¿Puede ser una liberación también? Claro que sí. De descarga de una emoción que es válida, ¿no? Y registrarla, ver qué me está pasando. La emoción se asocia con algo valioso que perdimos. Correcto, sí. Entonces, ¿qué estoy perdiendo acá que me importa? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué estoy necesitando respecto a esto, no? ¿Y la soberbia? ¿Cómo actúa una persona? Y la soberbia es una limitación enorme. ¿Cómo actúa un soberbio? Es una limitación enorme. Claro. Nosotros trabajamos con el desarrollo personal. ¿Cómo se desarrolla una persona desde la soberbia? No hay desarrollo posible. Claro, es el yoísmo ese que hace que el mundo esté encerrado en 50 centímetros a la redonda. Soy yo. Exacto. Cuando desde la humildad uno puede ser terreno fértil para aprender y crecer e incorporar herramientas que, bueno, como vemos, ¿no? A través del coaching te pueden llevar a otra instancia en tu propia vida, ¿no? De mucha más lucidez, de más brillo, de más plenitud, de más presencia. Eso se contrapone diametralmente con la soberbia. Se armoniza la vida de sigo hablando con los empresarios porque lo tuyo es ese mundo, ¿no? Se armoniza la vida con tiempos para determinadas cosas, es decir, de pronto no es todo la empresa, aunque para muchos es toda la empresa y nada más que la empresa, pero por ejemplo la actividad al aire libre, la actividad con la familia, todo eso enriquece también, ¿no? Viajar. Eso es consecuencia del proceso. Sí. Digamos. En el proceso de coaching se trabaja para que la persona tome conciencia de esto, de qué estoy necesitando realmente. ¿Qué importancia le quiero dar a la empresa hoy? ¿Qué me conviene? ¿Qué le viene bien a mi vida hoy? ¿Seguir haciendo foco 100% en la empresa o me estoy dando cuenta de que el tiempo pasa, no le he dedicado tanto tiempo a mis hijos, quiero cambiar? Y ahí viene el plan de acción. Digamos, sí. El final del proceso de coaching termina en un plan de acción. Eso también es muy característico, ¿no? Esta práctica. Plan de acción. ¿Qué vas a hacer en concreto para revertir esto que ya no te sirve? ¿Qué medidas vas a tomar? Voy a hacer esto, esto y esto. Y es concreto. Son cambios tangibles. Y es muy importante el sistema profesional, ¿no? Cuando uno tiene dudas en esos casos, y más manejando fortunas, claro, en muchos casos, ¿no? Para tomar en su vida un camino que sea correcto, ¿no? Como para cuidar sus bienes. ¿No? Cuidar el equilibrio. El equilibrio, sí. ¿Qué palabra el equilibrio, no? En todo sentido. Para todo. En todo sentido. Sí. El equilibrio en el carácter, en las decisiones, en la manera de ser, ¿no? En los vínculos. También. También, ¿no? Esto de la idea de que uno está por encima de otro. Asociado a la soberbia, ¿no? El jefe soberbio no va más. Claro. ¿Cuántos empresarios que estudian, como te decía antes, hacen cursos de liderazgo y después van a la empresa y hacen exactamente lo contrario? ¿No? Y aparece, yo soy tu jefe, hacer lo que yo te digo. ¿No? El trabajo en equipo es muy importante también, ¿no? La conciencia de que somos un equipo. Sí. Yo digo siempre, Messi solo no es nadie. Claro. Necesita un equipo. Pero bueno, es necesario en ese caso que el líder lo comprenda eso, ¿no? Porque muchas veces no pasa eso. Ser un buen líder. Claro. Requiere trabajo, requiere conocimiento. Sí, sobre todas las cosas requiere humildad, de reconocer que no sos todo, claro, que necesitas que te ayuden. Exacto. Destrezas, decimos competencias conversacionales que hay que desarrollar. La conversación en coaching es oro, es todo, ¿no? Decimos que la conversación es la relación entre las personas y la relación es meramente una conversación. En la medida que tenemos conversaciones profundas, enriquecedoras, para construir, sí, ese vínculo es más fuerte y más sano. Entonces, una empresa donde me ha pasado ya, donde prácticamente no hay conversación, ¿qué clase de crecimiento puede tener si no hay vínculo entre las personas? Sí, por ejemplo, hay empresas, conocí algunas, que en determinados momentos tienen
plazas de juegos, de entretenimientos para sus empleados, que de alguna manera los saca por media hora de toda la actividad y de esa manera charlan entre ellos, se divierten, se entretienen y vuelven a trabajar renovados. Es bueno ese sistema. Exacto. Eso es adrede para incluir a las personas. Sí. Para no dejar la persona afuera. No el número, sino la persona. Exacto. ¿No? Para propiciar los vínculos. Claro. Para que se den a conocer más allá del ámbito profesional. Y eso también genera mayor compromiso con el otro, ¿no? Sí. Cuando hay conocimiento, cuando hay vínculo, cuando hay conversación, también hay más compromiso para hacer las cosas bien, para no ser mezquino, para aceptar que el otro puede crecer también conmigo. Claro. Está el líder que soy yo y nadie más que yo, y está el líder que por ahí se reúne una vez por semana con determinados jefes de su grupo y deliberan, discuten, aceptan consejos y todo ese tipo de cosas. Eso es mucho más positivo, ¿no? Absolutamente. Mucho más rico, ¿no? Claro. Las relaciones humanas, ahí es donde interviene el coaching, y eso es un eje que hasta hace unos años no se analizaba tanto. Y hoy cada vez cobra más dimensión, ¿no? La dimensión humana. Entiendo. ¿No? Del mismo modo que una persona que no está bien en su casa, evidentemente el rendimiento en la empresa no va a ser el mismo. Una persona que ante todo no tiene un equilibrio interno, ¿cuánto puede rendir? Sin mencionar nombres ni ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo en Tres Arroyos se da eso de que te han consultado y has logrado cambios en empresas. Sí, claro. Sí. El empresario normalmente no llega sin tener la menor idea de todas estas cuestiones. Claro, porque, a ver, de pronto no debe ser muy nuevo esto, pero sí es novedoso para mucha gente. Claro. ¿El coaching tiene historia de cuánto tiempo esta parte, por ejemplo? No, el coaching tiene como mínimo 30 años de historia, surge en Estados Unidos. 30 años. Claro, más. Claro. Surge en Estados Unidos, donde más desarrollo ha tenido. Y aún en grandes empresas todavía no se ha aplicado. No. Y no se sabe por qué. Desconocimiento, tiempo. Está llegando. Hablando de tiempo, se nos fue el programa. No te puedo creer. ¿Viste? Nos quedó corto. Hemos aprendido mucho. Bueno, quien te habla y los televidentes, por supuesto, y vamos a agradecerte, Marcela Hurtado, por estos 50 minutos de charla que han sido tan gratos. A ustedes. Y vamos a reiterar cómo pueden ubicarte. @MH Coach Ejecutiva. Ha sido un gusto conocerte personalmente y que nos hayas enriquecido con todo esto. Igualmente, muchísimas gracias, Héctor. A vos. Qué bueno, interesantísimo el relato. Nos vamos muy contentos para volver en 7 días más en Séptima Noche con otro espacio que esperemos sea útil para todos nuestros televidentes. Este programa va a ser reiterado en la semana en Celta Televisión, después lo subimos a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube y bueno, lo podrán ir observando, multiplicando para contarles cuánto han aprendido de esta charla tan grata con Marcela Hurtado. Desde La Perla, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram, en una semana más volvemos a encontrarnos.